10 de la mañana en Medellín. El sol quemaba el aire pesado en la entrada de la iglesia. Yo, hermana Sofía Delgado, de 40 años, dirigía el centro de restauración que frenaba el tráfico en el barrio. Él vino de la calle, un adicto enviado por los traficantes para eliminarme, el cuerpo temblando de vicio y miedo. Me agarró del brazo, los ojos inyectados de desesperación, el grito resonando en el aire caliente. Los fieles se detuvieron, el pánico extendiéndose. Mi corazón se aceleró mientras intentaba liberarme. De repente, un perro surgió de la nada, con una fuerza sobrenatural que lo derribó al suelo. Lo que sucedió después cambió completamente el rumbo de nuestras vidas, la mía y la de él. Pero antes de contarte cómo un simple perro callejero, uno de esos animales olvidados que deambulan por las calles empedradas de Medellín en busca de un bocado de misericordia, desató un milagro que transformó no solo a ese hombre roto por el vicio, sino a todo un barrio entero lleno de sombras densas y desesperación que se infiltra en cada esquina, como el humo de un cigarrillo mal apagado. Déjame que te cuente un poco más sobre quién soy en realidad y por qué mi ministerio se convirtió en una amenaza tan grande e implacable para las tinieblas que acechan en las calles de esta ciudad vibrante, pero herida. Una ciudad que respira entre la belleza exuberante de sus montañas verdes y el peso aplastante de su historia, marcada por la violencia y el dolor que dejan cicatrices invisibles en el alma de sus habitantes. Llevo más de 15 años pastoreando en este centro de restauración que empecé con nada más que una visión y unas pocas sillas plegables en un sótano húmedo, un lugar humilde, construido ladrillo a ladrillo, con las donaciones generosas de fieles que creen firmemente en la redención posible para todos, ubicado en las afueras de la ciudad, donde el rugido de los buses urbanos se mezcla con el canto distante de los gallos al amanecer, y donde el olor a café recién colado y molido en una olla vieja se entreteje con las plegarias desesperadas de adictos que llegan arrastrándose por las calles empedradas y polvorientas, buscando una salida al infierno personal que ellos mismos han construido con manos temblorosas y corazones endurecidos por años de engaños y falsas promesas. He visto con mis propios ojos decenas de vidas liberadas de las cadenas invisibles, pero pesadas del vicio que atan como grilletes oxidados. Madres que, después de noches enteras de llanto incontrolable y plegarias susurradas en la oscuridad de sus cuartos humildes, recuperan a sus hijos perdidos en el laberinto oscuro y confuso de las drogas, abrazándolos por primera vez en meses, con lágrimas que lavan el dolor acumulado. Hombres rudos y marcados por la vida callejera, que dejan atrás las jeringuillas oxidadas y sucias por la palabra de Dios, que les habla en silencio durante las oraciones grupales que organizamos al amanecer, cuando el sol apenas tiñe el cielo de rosa, y familias enteras que se reencuentran en las reuniones de oración que lidero cada mañana, reuniones donde las voces se elevan en un coro improvisado de esperanza y donde el aire fresco de la mañana lleva el eco de los pájaros cantando como un himno natural de renovación y perdón divino. Esas reuniones son mi rutina diaria, un ritual que empieza con el sonido del agua corriendo en la cocina para preparar el desayuno simple y termina con abrazos que curan más que cualquier medicina. Mi autoridad en este ministerio no viene de títulos pomposos ni de seminarios lejanos en ciudades frías y distantes, sino de las noches interminables en vela que he pasado orando por protección divina, arrodillada en el piso frío y áspero de mi pequeña habitación,
con paredes de cemento desnudo, sabiendo en lo más profundo de mi ser que cada alma que rescato del abismo profundo del vicio es un golpe directo y certero al corazón, latiendo del narcotráfico que controla estas calles con un puño de hierro implacable y ojos vigilantes que no duermen. En Medellín, una ciudad donde el eco distante de las motos de los sicarios retumba como un trueno lejano y amenazante en la noche cerrada, motos que aceleran con un rugido gutural, dejando un rastro de miedo en el aire. Mi centro ha frenado el avance insidioso de las drogas en el barrio de una manera que ni siquiera yo, con todos mis años de experiencia, puedo explicar del todo, excepto diciendo con humildad que es la mano invisible y poderosa de Dios la que obra a través de nosotros, guiando cada paso y protegiendo cada oración. Cada día, antes de abrir las puertas de madera astillada y pintada de blanco desvaído del centro, reúno a los voluntarios, gente sencilla como yo, con historias de superación en sus espaldas, en un círculo improvisado, bajo el techo de zinc, que cruje y vibra con cada ráfaga de viento que baja de las montañas, y oramos juntos por un escudo invisible y eterno alrededor de este lugar sagrado, invocando el Salmo 91, que promete con palabras eternas que no temeremos el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que acecha en la oscuridad, porque el Señor es nuestro refugio y fortaleza. Pero las sombras de la oscuridad no tardan en responder a nuestra luz, como si oyeran el eco de nuestras plegarias y se encolerizaran con una furia que se manifiesta en susurros maliciosos y planes ocultos. Los traficantes, esos hombres sin alma ni remordimiento, que ven en mi trabajo una pérdida directa de su negocio sucio y millonario que alimenta sus bolsillos a costa de vidas inocentes, empezaron a enviar ojos espías que merodeaban al atardecer cuando el sol se hunde detrás de las colinas, sus pasos arrastrados y cautelosos por el pavimento agrietado y lleno de baches que reflejan la dureza de la vida aquí, el hedor penetrante a marihuana y sustancias químicas flotando en el aire húmedo y pegajoso, como un recordatorio constante y nauseabundo del mal que intentan extender como una plaga. Mi pulso se aceleraba cada vez que cerraba la puerta de noche, el sonido metálico del cerrojo resonando con un clic seco que parecía demasiado débil y frágil contra el mundo hostil del exterior, preguntándome en silencio si esa sería la última vez que vería el amanecer dorado sobre las colinas verdes que rodean la ciudad, como guardianes silenciosos. Aún así, mi fe me sostenía como un ancla firme en la tormenta más feroz. Romanos 8:28 me recordaba una y otra vez, en las horas de duda, que todas las cosas, incluso las amenazas que acechan en la oscuridad, obran para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, un versículo que grabé en mi corazón como un escudo personal. Pero, como un simple encuentro en la iglesia, en medio de la rutina diaria de oraciones y servicio, desató fuerzas sobrenaturales que nadie en el barrio podía prever ni imaginar. Lo que vino después congeló el aire con un poder divino que transformó al agresor en el instante preciso, y no solo a él, sino que tocó a todos los que presenciamos esa intervención que parecía sacada directamente de las páginas vivas de la Biblia, páginas que respiran vida eterna. Si estás escuchando esto desde algún rincón del mundo, tal vez desde el bullicio caótico de Bogotá, con sus calles llenas de vida, o desde la tranquilidad serena de un pueblo pequeño en México, donde el silencio invita a la reflexión, o incluso desde España, con su historia antigua de fe, comenta de qué país me estás oyendo
y cómo esta historia resuena en tu corazón. Queremos conocerte de verdad, orar por tus necesidades específicas, porque Dios no tiene fronteras geográficas y su amor infinito llega a cada oído que se abre voluntariamente a su voz suave y transformadora, sin importar la distancia o el idioma. Esa mañana fatídica, mientras el sol abrasador y sin piedad hacía que el sudor perlase mi frente y empapara el cuello de mi blusa sencilla de algodón que se pegaba a la piel como una segunda capa, no podía imaginar en absoluto que el peligro real y tangible ya había cruzado el umbral de mi propia puerta de entrada, acechando en las sombras alargadas que se extendían con el paso lento de las horas calurosas. Todo había empezado unas semanas antes, en un día gris de lluvia intermitente que empapaba las calles y hacía que el olor a tierra húmeda se mezclara con el de la desesperación humana, cuando un hombre de unos 35 años, con la piel morena marcada por cicatrices profundas y irregulares, de inyecciones repetidas, y ojos hundidos y oscuros, por noches interminables, sin dormir en los rincones más oscuros y olvidados de la ciudad, se acercó al centro con pasos vacilantes, fingiendo buscar ayuda desesperada, su figura encorvada como si cargara el peso invisible, pero aplastante del mundo entero, sobre sus hombros caídos. Lo llamaremos Juan Morales en esta historia, aunque en ese entonces no era más que un cascarón vacío y hueco, un viudo con 2 hijos pequeños viviendo en la calle polvorienta y sucia, mendigando por un pedazo de pan o una mirada de compasión, ahogado completamente en deudas impagables, con los traficantes que lo habían convertido en su marioneta, sin voluntad propia, un peón en su juego mortal, su voz ronca y áspera, entrecortada por una tos seca y persistente del vicio que le roía los pulmones como un fuego lento. Me contó una historia de pérdida absoluta que me partió el corazón en 2. Su esposa, una mujer dulce que había luchado a su lado por años, muerta por una sobredosis fatal en un callejón olvidado y oscuro detrás de un mercado ruidoso, sus niños inocentes robados por el hambre cruel que los obligaba a mendigar en las plazas centrales, atestadas de gente indiferente, y él mismo atrapado en un ciclo vicioso de promesas rotas, agujas que prometían olvido temporal, pero solo traían más dolor agudo y vacío eterno. Lo recibí con brazos abiertos y cálidos, como siempre hago con los que llegan al límite absoluto de sus fuerzas, ofreciéndole una cama dura pero limpia en el dormitorio compartido del centro, donde el aire siempre huele a jabón y esperanza renovada, y una Biblia gastada por el uso constante que había pasado por las manos temblorosas de tantos como él antes. Pasamos horas hablando en la sala común, un espacio pequeño con paredes pintadas de amarillo desvaído y un ventilador viejo que zumbaba sin cesar como un insecto persistente. Y le conté con voz suave de cómo Dios había restaurado a otros en situaciones incluso peores y más desesperadas, como aquel joven flaco que llegó balbuceando incoherencias bajo la influencia y hoy lidera las oraciones matutinas con una voz firme y llena de gratitud sincera que inspira a todos los presentes. Pero detrás de sus lágrimas falsas, que rodaban lentas por sus mejillas sucias y barbudas, había una orden siniestra y fría, infiltrarse en el corazón del centro y eliminarme cuando menos lo esperara, un plan urdido meticulosamente por los jefes del narco, hombres con rostros endurecidos y corazones de piedra, furiosos porque mi ministerio humilde había robado a 10 de sus clientes leales en un mes corto, hombres que ahora pasaban sus días estudiando la escritura en grupos pequeños,
en lugar de distribuyendo paquetes mortales de polvo blanco en las esquinas sombrías de las calles. Juan se quedó en el centro por unos días enteros, observando todo con ojos entrecerrados y calculadores, fingiendo un interés genuino en las sesiones de oración matutinas, mientras su mente turbia tramaba en la oscuridad profunda de su alma. Vio de cerca cómo orábamos en grupo por la mañana temprana, el aroma fuerte del café colándose por las ventanas abiertas que daban al patio empedrado, como las risas tímidas pero genuinas reemplazaban gradualmente los gemidos roncos de abstinencia de los que luchaban día a día por su libertad espiritual y física. Como un joven exadictivo con cicatrices similares a las suyas, compartía su testimonio personal con voz temblorosa pero valiente, diciendo en voz alta: «Dios me sacó del pozo más profundo y oscuro que imaginan, y ahora yo ayudo a otros a subir las escaleras de la redención paso a paso». Pero el veneno corrosivo en sus venas lo cegaba por completo, nublando cualquier atisbo de luz divina que intentáramos mostrarle con nuestras palabras y acciones diarias. Cada noche, en la oscuridad densa del dormitorio compartido, donde los ronquidos irregulares y los suspiros pesados llenaban el aire estancado, su mano derecha se cerraba con fuerza alrededor de un cuchillo pequeño, pero afilado, escondido en la puntera reforzada de su bota gastada y llena de barro, planeando el momento perfecto para actuar. El momento en que yo estuviera sola y vulnerable, sin el escudo protector de los voluntarios congregados a mi alrededor en la rutina del día. Yo, por mi parte, sufría en silencio el peso abrumador de este ministerio que tanto amaba, pero que me costaba tanto en cuerpo y alma. Ser viuda desde hace 10 años me había enseñado la soledad profunda y a veces insoportable del servicio pastoral. Desde que perdí a mi esposo en un accidente trágico de moto, en una de esas carreteras sinuosas y peligrosas que rodean Medellín, con el sonido del motor fallando y el impacto sordo aún resonando en mis pesadillas recurrentes, me había volcado por completo en esta obra de Dios. Pero las noches enteras de rodillas en oración, el piso frío y duro contra mis piernas desnudas y cansadas, rogando por protección para mi familia espiritual, que incluía a más de 50 almas errantes y perdidas, me dejaban exhausta física y emocionalmente, a veces dudando en lo profundo si podría continuar. Había recibido amenazas anónimas que me helaban la sangre en las venas, llamadas telefónicas inesperadas, con respiraciones pesadas y amenazantes al otro lado de la línea, como si el mal mismo estuviera al teléfono, escuchando mi voz temblorosa, y notas garabateadas con letras torcidas y furiosas en la puerta de entrada del centro, notas dejadas bajo la lluvia torrencial que lavaba la tinta, pero no el miedo que se instalaba en mi pecho. Para ahora o te paramos para siempre. Palabras que leían como una sentencia de muerte. El peso de todo era aplastante. Un yugo invisible que me hacía inclinar la cabeza en oración constante y ferviente. Veía con el corazón roto a adictos recaer después de meses de progreso arduo, cayendo de nuevo en las garras del vicio. Madres llorando desconsoladas por hijos perdidos en el remolino caótico de las pandillas que reclutan a los jóvenes con promesas falsas de poder y dinero, y me preguntaba en voz baja, durante las horas de vigilia, si mi fe, aunque sincera, era suficiente para sostener este ministerio en medio del fuego cruzado entre la luz eterna y las tinieblas persistentes. Un voluntario querido y sabio, un viejo pastor del barrio, con manos arrugadas por décadas de trabajo manual honesto y ojos que brillaban con la sabiduría ganada en la adversidad de la vida callejera, me advirtió una tarde lluviosa
mientras compartíamos un mate amargo y caliente en el patio trasero del centro, el agua goteando del techo de zinc. Hermana Sofía, las tinieblas que rodean este barrio no toleran la luz que estás trayendo con tus oraciones y testimonios. Ora más fuerte y con más fe, porque el enemigo nunca descansa y siempre busca una grieta por donde entrar. Y tenía toda la razón en su advertencia profética, porque el primer intento real de Juan fue esa misma mañana soleada, antes de que el perro entrara en escena de manera tan inesperada y dramática como un rayo del cielo. Se acercó a mí con pasos deliberados, mientras yo distribuía folletos impresos con versos bíblicos alentadores en la entrada principal de la iglesia. El aire cargado y espeso de humo aromático, de arepas fritas en aceite caliente, de un vendedor ambulante que instalaba su carrito chirriante cada día al lado de la puerta, el siseo constante del aceite burbujeante mezclándose con las voces animadas de los transeúntes que pasaban apresurados. Su agarre repentino en mi brazo fue como la garra de un hierro oxidado y frío. Sus uñas sucias, clavándose dolorosamente en mi piel morena y expuesta, y su aliento fétido y rancio de alcohol barato, mezclado con la amargura de la desesperación, me golpeó el rostro con fuerza, haciendo que me mareara por un instante. Esto termina hoy mismo, hermana. No más interferencia en nuestros asuntos, murmuró entre dientes apretados con rabia contenida. Sacando el cuchillo de su bolsillo interior, con un movimiento rápido y fluido, que hizo brillar la hoja afilada bajo el sol implacable y cegador del mediodía. Los fieles cercanos se congelaron en el acto como estatuas de sal. Un niño pequeño y asustado soltó un grito agudo y penetrante que cortó el aire caliente y pegajoso como un vidrio roto en el silencio repentino, y el pánico se extendió como ondas concéntricas en un estanque tranquilo perturbado, madres abrazando protectoramente a sus hijos con fuerza, hombres retrocediendo con las manos en alto en gesto de rendición instintiva. Intenté liberarme con toda la fuerza que mis músculos tensos podían reunir, mi corazón latiendo desbocado como un tambor de guerra africano en mi pecho oprimido, las plegarias saliendo en susurros entrecortados y urgentes de mis labios resecos. Señor, protégeme en este momento de peligro, cúbreme con tus alas. Pero algo inexplicable y sobrenatural lo detuvo en seco, como si una mano invisible y firme lo sujetara. Su mano armada tembló violentamente sin control, los dedos aflojándose contra su voluntad, y cayó de rodillas al suelo polvoriento y caliente, sudando profusamente con gotas que caían como lluvia, balbuceando excusas incoherentes sobre el calor sofocante y su debilidad repentina que lo traicionaba. Lo dejamos ir esa vez, con compasión mezclada con cautela, pensando que era solo el vicio manifestándose en su forma más cruda, el demonio de las drogas, haciendo de las suyas en su cuerpo debilitado, y lo vimos alejarse tambaleante hacia las sombras profundas de las callejuelas adyacentes, su figura encorvada desapareciendo en el laberinto urbano. Pero los traficantes crueles no perdonan fracasos ni debilidades, y esa misma tarde, en un sótano húmedo y mal ventilado, lleno de humo denso de cigarrillos y amenazas veladas, lo azotaron sin piedad con correas de cuero que silbaban en el aire, lo amenazaron de muerte inmediata, si no volvía a intentarlo con éxito absoluto, su espalda ahora marcada por moretones rojos que le recordaban con dolor su lealtad forzada y el precio de la desobediencia. Regresó al atardecer del mismo día, cuando el sol comenzaba a bajar lentamente y pintaba el cielo amplio de tonos rojizos intensos que parecían sangre derramada sobre las nubes.
acechando la entrada de la iglesia, con pasos sigilosos y calculados, como los de un depredador en la jungla urbana, su mano derecha apretando el cuchillo con más furia y determinación que nunca, el metal frío y reluciente contra su palma sudada y callosa. El aire se cargó de repente de una lluvia inminente y pesada, gotas frías y espesas, salpicando el suelo agrietado y formando charcos irregulares que reflejaban las luces tenues de las farolas, que empezaban a encenderse una a una en la penumbra creciente. Yo me preparaba internamente para la misa vespertina, ajena al peligro que se cernía sobre mí, como una nube negra y amenazante. Pero algo en mi espíritu inquieto se agitó con fuerza, un presentimiento divino que me hizo pausar mis preparativos y orar en silencio con los ojos cerrados, invocando la protección de los ángeles. Esa tarde, al acechar la entrada de la iglesia, con el alma dividida entre odio y miedo, su mano apretó el cuchillo con renovada intensidad. Pero algo en el aire cambió de manera sutil al principio, como si el cielo entero contuviera la respiración colectiva, esperando el momento en que Dios intervendría de la manera más inesperada y gloriosa posible para todos los involucrados. El atardecer teñía el cielo de Medellín con tonos anaranjados vibrantes y rojizos profundos, un lienzo natural que contrastaba drásticamente con la oscuridad creciente que se acumulaba en mi corazón ansioso. Pero el calor residual del día aún pegaba la ropa al cuerpo como una segunda piel incómoda, haciendo que cada movimiento se sintiera pesado, laborioso y lleno de esfuerzo. Entré a la iglesia para la misa vespertina con pasos firmes, el eco hueco de mis zapatos resonando en el pasillo largo de cemento desgastado por años de fieles, entrando y saliendo con esperanza. El aroma familiar a velas de cera derretida y flores frescas de los altares, llenando el espacio amplio pero humilde, con un perfume que calmaba el alma. Alrededor de 20 almas devotas se reunían esa noche, como era costumbre. Madres con niños inquietos y llorosos en brazos, que se mecían rítmicamente para calmarlos con nanas susurradas. Un anciano en el banco trasero, tosiendo suavemente, con un pañuelo blanco en la mano temblorosa. El susurro bajo de oraciones preliminares, mezclándose con el crujido familiar de los bancos de madera vieja y astillada bajo el peso de los cuerpos. No vi a Juan al principio en esa penumbra inicial. Merodeaba en las sombras espesas del callejón adyacente, un pasaje estrecho y sucio, lleno de basura acumulada en montones húmedos, y el eco distante de perros ladrando en la distancia. El cuchillo oculto cuidadosamente bajo su chaqueta raída y llena de agujeros, el corazón latiéndole con una mezcla violenta de odio ciego hacia mí y miedo paralizante a lo que le esperaba si fallaba por segunda vez. Señor, dame fuerzas para terminar esto de una vez, se repetía en su mente nublada por la ira y el pánico, mientras daba un paso adelante tentador, impulsado por el terror visceral a sus jefes, que lo habían marcado como prescindible en su mundo sin piedad. Se acercó sigiloso y cauteloso, el crujido sutil de sus zapatos gastados en la grava del suelo, ahogado completamente por el canto inicial de la congregación, que empezaba a entonar con voces unidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las voces elevándose en un coro imperfecto, pero lleno de fe genuina, que llenaba el espacio. Yo estaba en el altar principal, ajustando con cuidado la Biblia abierta sobre el podio de madera pulida por el uso, el papel crujiente y amarillento bajo mis dedos callosos, cuando sentí un escalofrío repentino y frío recorrer toda mi espina dorsal, como si el Espíritu Santo
me alertara de un peligro inminente y real, con una voz interna clara. Giré la cabeza con rapidez instintiva, justo a tiempo para ver su figura oscura, emergiendo de la penumbra del callejón, los ojos rojos e inyectados de una ira salvaje fija en mí sin parpadear, su mandíbula apretada con fuerza y los músculos tensos bajo la piel pálida y sudada de su rostro demacrado. El aire dentro de la iglesia se espesó de golpe, como antes de una tormenta tropical feroz que azota la ciudad sin previo aviso, cargado de una electricidad estática palpable que hacía erizar todos los vellos de mis brazos expuestos y enviar un hormigueo por mi nuca. Dio un paso más decidido, luego otro con determinación, el cuchillo brillando fugazmente y siniestramente bajo la luz mortecina de las lámparas colgantes que iluminaban el interior, su hoja afilada, prometiendo un fin rápido, silencioso y definitivo. Un grito mío en ese momento habría alertado a todos los presentes de inmediato, rompiendo la paz sagrada de la misa con caos. Pero en ese instante preciso y crucial, de la nada absoluta, del callejón polvoriento y olvidado, donde los perros callejeros suelen rebuscar desesperadamente en montones de basura húmeda y podrida bajo la lluvia, surgió él, un perro mestizo flaco y desnutrido, con el pelaje apelmazado y sucio por la mugre acumulada de las calles duras y los ojos brillantes con una determinación feroz que no era de este mundo terrenal en absoluto. No era un animal común ni ordinario, no, señor. Ladró con una voz ronca y gutural que retumbó como un rugido amplificado y sobrenatural, un sonido que pareció venir directamente de las profundidades de la tierra misma y que hizo vibrar el aire caliente con intensidad, reverberando en los pechos de todos los que lo oyeron en ese momento tenso. Embistió contra Juan con una fuerza imposible y sobrehumana para su cuerpo debilitado, desnutrido y cubierto de pulgas. Lo derribó al suelo en un estruendo sordo y violento que resonó como un trueno seco en las paredes de la iglesia cercana, rodando metros por el pavimento irregular y áspero, mientras el perro se lanzaba sobre él, con garras extendidas y dientes al descubierto, en un ataque furioso. Juan soltó el cuchillo en el forcejeo desesperado, que repiqueteó contra las piedras del suelo con un tintineo metálico agudo, y yació allí aturdido, jadeante y sin aliento, el perro encima de él gruñendo con ojos que parecían arder con una luz interna divina, una ferocidad protectora que no pertenecía a un simple animal errante de las calles olvidadas. Los fieles salieron en tropel desorganizado de la iglesia al oír el alboroto repentino y ensordecedor, gritos ahogados de terror y jadeos de sorpresa absoluta, llenando el espacio abierto y nocturno. Dios mío, protégela ahora. Es un demonio, un espíritu maligno enviado para destruirnos. Las voces agudas de las madres elevándose en pánico puro, mientras abrazaban a sus hijos más fuerte contra su pecho acelerado. Yo me arrodillé de inmediato en el suelo duro, el corazón desbocado latiendo con fuerza ensordecedora en mis oídos y en mi garganta, orando en voz alta con las manos extendidas hacia el cielo nublado. Señor Todopoderoso, protégelos a todos en este lugar. Cúbrenos con tu manto de justicia eterna. No permitas que el mal triunfe aquí en tu casa santa. Entonces, el cielo sobre nosotros se oscureció abruptamente y de manera dramática. Nubes negras y densas, rodando desde el horizonte lejano, como un manto pesado y ominoso que cubría las estrellas que apenas empezaban a asomarse tímidas. Un cambio tan rápido que pareció sobrenatural en sí mismo. Un trueno retumbó profundo y resonante en lo alto, haciendo temblar las ventanas de vidrio opaco de la iglesia,
con un vibrato que se sentía en los huesos, un sonido que parecía el rugido majestuoso de Dios mismo, anunciando su presencia inminente y gloriosa. Y de repente, sin transición, un rayo, no destructivo y caótico como los de una tormenta común y predecible, sino glorioso, preciso y selectivo, iluminó la escena entera con una luz blanca, pura y cegadora, envolviendo solo a Juan en su resplandor intenso, sin quemarlo ni dejar rastro de daño físico, como si fuera un foco celestial dirigido directamente a su alma atormentada. En ese resplandor pacífico pero poderoso, Juan vio con claridad sobrenatural lo que ningún ojo humano ordinario podría describir por completo en palabras mundanas. Visiones vívidas y detalladas de su vida rota y destrozada hasta el núcleo. Su esposa amada llorando desde el más allá, con brazos extendidos en súplica hacia él. Sus hijos pequeños e inocentes, llamándolo con voces infantiles y tiernas, que le partían el alma en pedazos. Y un abismo negro e infinito representando el infierno eterno que lo esperaba si continuaba en su camino de destrucción y pecado sin arrepentimiento. Una voz interna, clara y suave como un susurro amoroso en el viento suave que siguió al trueno, le dijo con autoridad compasiva y eterna: Hijo mío perdido, yo soy el que te busca desde el principio de los tiempos. Arrepiéntete de corazón. Déjame entrar en tu ser endurecido y transformarte. Lágrimas calientes y abundantes brotaron de sus ojos como un río desbordado de emoción contenida, sollozos guturales y profundos escapando de su garganta ronca y seca, mientras el perro se apartaba lentamente con calma, desapareciendo en la oscuridad del callejón como si nunca hubiera estado allí, evaporándose en la noche como un mensajero divino que ha cumplido fielmente su misión celestial. No había heridas visibles en el cuerpo maltrecho de Juan, ni un rasguño superficial en su piel, ni un moretón incipiente en sus huesos, solo un vacío profundo y abrumador en su interior que Dios comenzaba a llenar en ese preciso momento, con su paz que sobrepasa todo entendimiento humano y toda lógica terrenal. 15 fieles devotos lo vieron todo con sus propios ojos atónitos. La viuda del banco delantero, que se santiguó repetidamente con manos temblorosas, el niño pequeño que se tapó los oídos con las manos diminutas ante el trueno ensordecedor, el pastor auxiliar que corrió a mi lado para ayudarme con el rostro pálido, pero lleno de un asombro reverente y gozoso, el olor fuerte a tierra mojada por las primeras gotas gruesas de lluvia que caían ahora, se mezcló con el de ozono fresco y metálico del rayo reciente, un aroma de renovación divina y limpieza espiritual que impregnaba el aire nocturno, borrando gradualmente el hedor residual del miedo y la violencia que había saturado el lugar momentos antes. Juan se incorporó tambaleante como un hombre renacido, cayendo de rodillas ante mí una vez más con humildad total, balbuceando palabras entrecortadas y sinceras. Perdóname, hermana Sofía. No sé qué me pasó exactamente. Era como si el diablo me controlara por completo, pero ahora veo la luz verdadera y eterna por primera vez. Mi instinto inicial era el miedo puro y visceral, un nudo apretado en el estómago que me hacía retroceder instintivamente un paso, pero el Espíritu Santo me guió hacia la compasión en un instante fugaz, recordándome las palabras eternas de Jesús en la cruz, amid the agony: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen en su ceguera. Lo abracé allí mismo, en el barro sagrado y húmedo que se formaba con la lluvia ligera y bendita, susurrando en su oído con voz temblorosa, pero llena de fe: Dios ya te ha perdonado completamente, hijo mío. Levántate ahora y vive para Él con todo tu ser renovado.
arrodillado en el barro sagrado, bajo la lluvia que lavaba las lágrimas. Las palabras que brotaron de su boca, como un río de confesión, cambiaron todo en un instante. Pero el perdón radical que vendría después pondría a prueba no solo el corazón de todos los presentes, sino el de la comunidad entera que se uniría a nosotros en los días siguientes. ¿Has experimentado alguna vez un milagro similar en tu propia vida cotidiana? Un momento en que Dios intervino de manera inesperada y poderosa para salvarte del peligro o cambiar el curso de tu destino para siempre. Cuéntanos tu testimonio personal en los comentarios abajo. Tu historia valiosa podría inspirar a alguien más que está escuchando en este momento, recordándonos colectivamente que el poder transformador de Dios no ha disminuido ni un ápice a lo largo de los siglos. El silencio que siguió al rayo glorioso fue ensordecedor al principio, un vacío palpable roto solo por los sollozos profundos y entrecortados de Juan que resonaban en el espacio abierto, y el murmullo creciente y reverente de oraciones de los fieles que se arremolinaban alrededor con cuidado, sus voces elevándose gradualmente como un coro improvisado de gratitud abrumadora y asombro puro ante lo presenciado. Nadie se movió durante lo que parecieron minutos eternos, suspendidos en el tiempo. El aire aún vibraba con esa energía divina palpable que había permeado el lugar entero, un zumbido sutil pero constante en los oídos de todos, que hacía que sintiéramos su presencia santa de manera tangible. Una hermana mayor y sabia, con manos temblorosas por la edad avanzada y la emoción intensa del momento, se acercó lentamente a mí y tocó mi hombro con gentileza maternal. Hermana Sofía, esto es, sin duda alguna, la obra milagrosa del Señor en acción. Vi con mis ojos el rayo caer justo sobre él con precisión, iluminando su rostro contorsionado, como si el cielo mismo lo estuviera juzgando con misericordia. Y sin embargo, no hubo tormenta destructora a la vista, solo esa luz pura y blanca que nos envolvió a todos como un abrazo celestial. Otro testigo inesperado, un vecino honesto del barrio que pasaba por la calle en ese momento preciso y oyó el estruendo poderoso del trueno junto con el ladrido feroz del perro, corrió hacia nosotros, con el rostro desencajado por el shock. El cielo se abrió de golpe sobre la iglesia. Ese perro callejero parecía enviado directamente del cielo, con una fuerza que no era natural, ni de este mundo. Y el rayo no destruyó nada ni a nadie, solo reveló el corazón endurecido del hombre y lo quebrantó en pedazos. No había un video grabado de la escena dramática, porque en ese tiempo de caos, el teléfono de nadie estaba listo ni a mano, pero las mentes atentas de esas 20 personas devotas, y ahora más, con los vecinos uniéndose curiosos al grupo, grabaron cada detalle vívido con precisión indeleble, el ladrido imposible del perro que resonó como un eco amplificado en las montañas circundantes y lejanas, la luz selectiva del rayo que no cegaba los ojos, sino que revelaba verdades ocultas del alma, la ausencia total de lesiones o daños en Juan, como si Dios hubiera amortiguado el impacto violento con su mano protectora y amorosa, y la forma misteriosa en que el animal desapareció sin dejar rastro visible, como un ángel disfrazado que regresa discretamente a su morada celestial después de cumplir su propósito divino. Los traficantes astutos se enteraron del incidente con rapidez asombrosa, porque en Medellín las noticias vuelan de boca en boca como el viento en las colinas, y al día siguiente, un mensajero nervioso llegó al centro con una nota arrugada, manchada de sudor y tinta. El perro endemoniado y el rayo nos dicen que pares de inmediato, o el próximo será para ti
y tu gente. Pero el miedo se había invertido por completo en ellos. Abandonaron sus planes siniestros de inmediato, temiendo una maldición divina que los perseguía como una sombra, y durante semanas enteras no se vio ni una moto sospechosa rondando el barrio con su rugido amenazante, solo el silencio relativo de la derrota temporal y el respeto forzado ante lo inexplicable. Juan, por su parte, confesó todo sin reservas esa misma noche, en una reunión improvisada y urgente en el salón principal del centro. Bajo la luz tenue y parpadeante de las bombillas desnudas que colgaban del techo, su voz quebrada por el llanto genuino, mientras 12 adictos sentados en sillas plegables chirriantes lo escuchaban en un silencio atónito y cargado de expectativa. Fui enviado específicamente para matarla, hermanos míos, dijo con la cabeza baja en humildad total, las lágrimas calientes lavando el polvo acumulado en su rostro, marcado por la vida dura. Los jefes del narco me obligaron porque su ministerio fiel les estaba quitando clientes uno por uno, pero Dios misericordioso me detuvo con ese perro valiente y ese rayo que me mostró mi miseria entera y el abismo al que me dirigía. Sus palabras cayeron como semillas fértiles en tierra preparada. 12 adictos presentes esa noche, hombres como él, con manos callosas por el trabajo forzado en las calles y almas rotas por años de abuso constante y ciclos interminables. Se rindieron completamente esa misma semana, entregando armas oxidadas y abolladas y paquetes sellados de drogas en el altar improvisado de la iglesia, un acto simbólico y poderoso que resonó en el aire como un himno de liberación colectiva y gozo divino. El centro creció de la noche a la mañana, como nunca en su historia. Donaciones espontáneas y generosas llegaron de pastores vecinos de barrios lejanos pero solidarios, paquetes grandes de arroz blanco puro, Biblias nuevas con cubiertas brillantes y ropa limpia y doblada, apilándose en la entrada principal. El olor fresco a frescura y provisión, mezclándose con el de esperanza renovada y palpable en cada rincón. Médicos locales del barrio, escépticos y pragmáticos al principio, con sus batas blancas y estetoscopios, confirmaron lo inexplicable y milagroso cuando Juan se presentó voluntariamente en la clínica cercana para un chequeo completo. No tenía ni un rasguño superficial en su cuerpo, ni contusiones visibles por la caída violenta y repentina. Solo una paz inexplicable y serena en sus ojos hundidos, que los dejó boquiabiertos y murmurando entre ellos sobre un milagro que desafía toda la ciencia médica y la lógica humana. Un mes después del evento transformador, 30 vidas habían cambiado de manera tangible y profunda. Familias reconciliadas, en cenas compartidas alrededor de mesas largas en el centro, con risas que llenaban el aire por primera vez en años. Un joven rebelde que dejó las pandillas destructivas para unirse al discipulado matutino con dedicación. Y madres que, por primera vez en mucho tiempo, dormían tranquilas por la noche, sin el temor constante de perder a sus hijos en la oscuridad de la calle. Yo misma validé el milagro en lo más profundo de mi corazón, durante días de oración solitaria y extensa en la iglesia vacía y silenciosa. El eco persistente de ese trueno, aún resonando en mis oídos, como un recordatorio vivo y poderoso, y supe sin ninguna duda que Dios había usado lo más humilde e insignificante, un perro olvidado y marginado de las calles, para manifestar su gloria eterna e inigualable, recordándonos a todos que en su reino soberano lo débil se hace fuerte y lo despreciado se convierte en instrumento de salvación. Juan se unió al equipo de voluntarios desde el primer día con entusiasmo renovado, barriendo los pisos de cemento al amanecer
con una escoba que crujía rítmicamente contra el suelo. Su voz ahora firme, clara y llena de autoridad espiritual, al compartir fragmentos íntimos de su testimonio con los recién llegados que dudaban. Ese rayo no solo me iluminó por fuera con su luz cegadora, sino que penetró profundo en mi alma y me mostró el amor incondicional de Dios que nunca merecí, pero que me dio gratuitamente. Pero la verdadera prueba del milagro auténtico vino meses después, cuando Juan tuvo que enfrentar su pasado oscuro y pecaminoso, cara a cara, en un encuentro inesperado. Y Dios lo usó de maneras inimaginables y gloriosas que ni siquiera yo, con mi experiencia, podía prever en ese momento de quietud post-tempestad y celebración inicial. Meses después del milagro que sacudió la entrada de la iglesia, como un terremoto espiritual profundo y transformador, el camino de Juan no fue un cuento de hadas instantáneo y sin nubes grises, sino una senda larga, sinuosa y llena de pruebas de fe que Dios usó deliberadamente para forjar en él algo eterno, resistente y de impacto duradero, un testimonio vivo y palpable que inspiraría a tantos otros en el centro y en los barrios aledaños más allá de lo imaginable. Al principio de su nueva vida, las recaídas lo acechaban como sombras persistentes y traicioneras, noches enteras de sudor frío y pegajoso, empapando sus sábanas delgadas, sueños vívidos y angustiantes, donde el cuchillo volvía a su mano temblorosa, con familiaridad siniestra, y las voces ásperas de los traficantes lo llamaban de vuelta al abismo negro, despertándolo abruptamente, con el corazón acelerado como un caballo desbocado, y las manos buscando instintivamente algo que ya no formaba parte de su realidad. Pero cada mañana, sin falta, sin excepciones, nos arrodillábamos juntos en el patio trasero del centro, el sol filtrándose tiernamente a través de las hojas verdes y vibrantes de los árboles frutales que rodeaban el lugar como guardianes naturales, orando por fortaleza con voces unidas en armonía. Señor misericordioso, rompe estas cadenas residuales que aún intentan atarme con fuerza. Lléname completamente con tu Espíritu Santo para que no vuelva atrás jamás al pasado de muerte. Poco a poco, con paciencia divina, los ecos molestos de sus antiguas adicciones se desvanecían gradualmente como humo delgado en el viento fresco de las montañas andinas, reemplazados por una rutina disciplinada de estudio bíblico profundo y servicio activo que lo anclaba firmemente a la roca de la fe. Yo, como su mentora cercana y hermana en Cristo, compartía mi propia lucha personal y vulnerable en esas sesiones íntimas y confidenciales, sentadas en bancos de madera rústica, bajo el techo de zinc que goteaba en las lluvias. ¿Cómo había perdido a mi esposo querido en esa carretera traicionera y curva? El sonido metálico del motor fallando y el impacto sordo aún grabado en mis pesadillas, como un eco doloroso. Y cómo encontré consuelo profundo en el perdón radical de Dios, que me permitió seguir adelante, sin rencor amargo, ni venganza en el corazón. Juan creció en humildad verdadera, día tras día, liderando grupos juveniles, con una voz que antes era ronca y entrecortada por el vicio, pero que ahora resonaba con esperanza auténtica y contagiosa en el salón lleno de adolescentes del barrio con ojos curiosos. Si Dios me transformó a mí, un asesino potencial enviado por las tinieblas del narco, ¿qué no hará por ti, joven que luchas diariamente con la tentación de la calle y las presiones de tus pares? Él te espera siempre con brazos abiertos y amor inagotable. El modelo de transformación que vivimos juntos es simple en su esencia, pero profundo en su impacto, y totalmente replicable para ti, que escuchas esta historia desde tu hogar cálido,
o en el trayecto agitado de tu día a día. Primero, la rendición total y absoluta del ser, como la de Juan arrodillado en el barro frío bajo la lluvia bendita, confesando sus pecados oscuros, sin reservas ni excusas. Segundo, el perdón recibido sin condiciones ni juicios, que yo le extendí esa noche fatídica, como Cristo me lo dio a mí, en mis horas más oscuras y solitarias de duelo. Tercero, el servicio humilde y cotidiano, sin buscar gloria, barriendo pisos antes de predicar o lavando platos sucios después de las comidas compartidas en comunidad, porque el reino de Dios se construye fielmente en lo pequeño y aparentemente insignificante. Y cuarto, la perseverancia constante en la oración diaria y ferviente, enfrentando las amenazas residuales de los viejos conocidos, con una paz sobrenatural que solo viene del Dios Altísimo y no del esfuerzo humano solo. Para madres, como las que llenan nuestro centro protector, protegiendo a sus hijos de las garras afiladas de la calle con uñas y dientes en una batalla diaria, este camino restaura familias rotas de maneras milagrosas e inesperadas, trayendo de vuelta a los perdidos como hijos pródigos y sanando heridas emocionales que parecían eternas e incurables. Para quienes dudan con sinceridad de lo sobrenatural en un mundo tan materialista y racional como el nuestro, como muchos en Medellín que prefieren la lógica fría y calculada a la fe ardiente y apasionada. Es una lección clara y contundente de autenticidad viva. El milagro no termina con el rayo espectacular y el perro valiente, sino que continúa en la lucha diaria y persistente contra las tentaciones que regresan como olas incesantes en la orilla rocosa. En mi propio corazón, Sofía, la pastora dedicada, vi en Juan el reflejo exacto de mi búsqueda pasada y personal, de aquellas noches en que dudaba de mi llamado divino, y Dios me mostraba su fidelidad a través de pequeñas victorias cotidianas y testimonios compartidos. Hoy, el centro brilla con vidas restauradas y transformadas, el aire lleno de risas genuinas y testimonios compartidos en las reuniones nocturnas que duran hasta tarde. Pero, ¿y tú, oyente querido y buscador de verdad? Dios espera tu rendición personal y honesta para obrar lo mismo en tu vida específica, usando quizás un perro inesperado o un rayo personal en tu camino para derribar las barreras altas que te atan al pasado. Si reconoces en lo profundo de tu ser que Dios tiene un propósito especial y único para tu vida, como lo tuvo para Juan y para mí, en ese atardecer inolvidable y eterno, escribe amén con fe en los comentarios y comparte esta historia con alguien que necesita oírla desesperadamente en este momento, porque tu obediencia simple podría ser el rayo de luz que ilumine su oscuridad profunda y los guía al camino de la redención. Hoy, exactamente un año después de ese rayo que iluminó la entrada de la iglesia como un faro eterno en la noche más oscura, el centro de restauración se ha convertido en un faro inquebrantable y radiante en el barrio entero, un lugar donde la luz de Cristo disipa las sombras densas del narcotráfico y la desesperación cotidiana que intentan regresar como niebla matutina. Juan Morales y yo lo dirigimos codo a codo, como hermanos inseparables en la fe, forjados en el fuego purificador del milagro. Él, con sus manos ahora limpias, fuertes y hábiles, enseña a exadictos a cultivar huertos comunitarios extensos en el terreno baldío detrás del centro, el olor terroso a tierra fértil y verduras frescas como tomates rojos y hierbas aromáticas reemplazando para siempre el hedor nauseabundo a muerte y drogas que una vez impregnaba cada esquina del barrio.
Hemos visto con gozo más de 100 almas rehabilitadas en este tiempo bendito, números que se cuentan en vidas reales y transformadas, bodas sencillas pero gozosas de parejas que se reencontraron en nuestras reuniones de oración semanales, con votos pronunciados bajo un cielo estrellado, misiones locales dedicadas que llevan la palabra de Dios viva a los callejones más olvidados y peligrosos de Medellín, con linternas en mano y oraciones en los labios, y un barrio donde los tiroteos frecuentes y terroríficos son ahora ecos lejanos y casi olvidados del pasado violento, reemplazados por el sonido alegre de niños corriendo libres entre las casas de ladrillo visto y pintado con colores vivos. Los frutos maduros y abundantes son visibles y tangibles para todos los que caminan por estas calles. Niños pequeños corriendo con risas contagiosas, sin el miedo constante a la violencia acechante. Madres orando en voz alta y confiada durante las tardes de estudio bíblico en el centro. Un avivamiento espiritual genuino que se extiende como fuego controlado, pero purificador en la pradera seca del corazón humano, tocando incluso a los escépticos empedernidos que una vez nos miraban con desconfianza y recelo desde sus ventanas. Juan, de enemigo mortal y potencial asesino a siervo dedicado y fiel, lidera cultos semanales en el salón principal con autoridad, su testimonio resonando en las paredes de cemento como un eco eterno de gracia. Dios convirtió mi odio venenoso en amor puro e incondicional, mi cuchillo letal en un arado humilde para sembrar semillas de esperanza en suelos áridos, y mi vida rota en un testimonio poderoso que salva a otros del abismo cada día. Este milagro no fue solo para nosotros dos, atrapados en ese momento de confrontación intensa. Es para ti, oyente fiel, un recordatorio vivo de que Dios transforma enemigos en aliados leales, donde hay fe genuina y rendición, usando lo más insignificante y humilde, un perro callejero vagabundo, un rayo en el cielo tormentoso, una palabra de perdón susurrada, para avanzar su reino eterno en la tierra con majestad. La misericordia infinita de Dios es el mayor milagro de todos, más allá de los eventos espectaculares y visibles. Como nos enseña Efesios 4:32 con claridad eterna, sed benignos unos con otros, misericordiosos en todo momento, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó generosamente a vosotros, en Cristo Jesús, con su sangre preciosa. Te bendigo ahora mismo desde este lugar bendito en Medellín, con el corazón lleno de gozo y gratitud. Que el Señor te libere completamente de cualquier adicción que te ate con fuerza, de rencores profundos que envenenan tu alma día a día, o de miedos paralizantes que te roban la paz, protegiendo tu familia querida y tu comunidad entera en el poderoso y victorioso nombre de Jesús, el Rey de Reyes. Que su paz, esa paz profunda que el mundo caótico no puede dar ni quitar, te guarde día y noche en todo momento. Amén y amén. Activa la campanita ahora para no perderte más testimonios inspiradores, como este que fortalecen la fe en tiempos difíciles, y comparte esta historia con tu familia cercana o un amigo que esté en crisis profunda, porque Dios obra hoy con la misma potencia sobrenatural que obró ayer en las calles de Medellín. Si sientes su llamado dulce en lo profundo de tu ser, busca un grupo de oración local o un centro como el nuestro esta semana sin demora. No esperes más. El tiempo de tu milagro personal podría ser precisamente ahora, en este instante. Que la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros eternamente. Amén.